Nos encontramos en un marco incomparable, la Iglesia de la Santa Veracruz, que nos ha abierto sus puertas para hablar con el historiador Javier Burrieza sobre su nuevo libro, Escultores y Escultura Procesional de la Semana Santa de Castilla y León. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, Marta. Nos vuelve a sorprender con una gran obra, muy amplia. ¿Cómo surge, ¿no?, esa iniciativa de llevar a cabo este nuevo libro? Bueno, pues surge esta iniciativa gracias a la editorial Tartessos, que es una editorial andaluza, y a través de su editor me propone la posibilidad de... Él tiene una trayectoria amplísima en lo que se refiere a una labor editorial referida a la Semana Santa de Andalucía y a la Semana Santa de Sevilla especialmente, con libros de gran formato, libros lujosos en lo que se refiere al papel, ese papel que es soporte de las fotografías y a la propia cubierta. Y entonces él había realizado importantísimas obras, una obra, 2 tomos, la Magna Hispalense, había realizado 3 tomos sobre la Macarena, había realizado una labor editorial muy interesante sobre los distintos escultores de los pasos de sevillanos y andaluces, pero no había realizado nada para Castilla y León. Y entonces, no sé si será el principio de una nueva línea. Lo cierto es que lo que él quería hacer era algo que en Andalucía y en el resto de España interesa mucho, que es los pasos, las esculturas, esa trayectoria de cómo va surgiendo el paso, cómo vamos pasando de la, valga la redundancia, de la imagen procesional a esa escena teatral que es el paso, ¿no? Y además él me comentó, con ese gracejo que tienen los andaluces, que había que llegar hasta los tiempos actuales. Y bueno, pues así se ha intentado. Es un libro que tratamos de sacar antes, pero bueno, el tiempo exigía hacerlo mucho más despacio. Además se contaba con un importante número de profesionales de la Semana Santa en lo que a la fotografía se refiere, y bueno, pues que el tema era amplísimo, no solamente en territorio, sino también en contenido. Y eso nos ha seguido limitando. Como bien nos dice, elaborar un libro de estas características no es sencillo, y desde que le proponen, ¿no?, esta creación, ¿qué procesos son los que ha ido pasando? Bueno, pues uno pasa el primer proceso de asumirlo también, de ilusionarse con el libro, de empezar a informarse sobre todo de qué capítulos o qué estructura podría tener ese libro, ¿no? La necesidad de que en un libro que a priori es de arte, pero está realizado por un historiador, había que hacer una introducción sobre la historia de la Semana Santa de Castilla y León, explicar qué es esto de la Semana Santa de Castilla y León, explicar qué son las cofradías en Castilla y León, y situar en el propio escenario cómo es una celebración profundamente implicada con el propio escenario. Y bueno, a partir de ahí ir viendo los sitios fundamentales. No es un libro que salga de un archivo, sino que es un libro que sale de otras muchísimas fuentes bibliográficas. Se había publicado mucho, en muchos aspectos. Era necesario darle un cuerpo continuado, porque también esa labor de síntesis pues, va formando una nueva interpretación, y sobre algunas cosas no se había publicado nada, y ha sido complicado, lo iremos desgranándolo. Y luego, pues, el gran hito fundamental. Eso es yo creo que es una apuesta que es debatible, claro. Yo creo que la piedra filosofal, la piedra angular de todo esto es Gregorio Fernández. Gregorio Fernández con todo lo que supone y todas sus aportaciones. Hay un antecedente, claro, en todo esto, y hay una llegada pues hasta la actualidad. Por lo tanto, que el lector se va a encontrar con fotografías, pero también con mucha documentación y nueva, ¿no?, desconocida. Pues yo creo que, sobre todo recorriendo y poniendo también énfasis en lo mucho que colegas míos pues también han realizado sobre este tema. Pero me parecía muy interesante, y creo que cada vez es más interesante,
que realicemos una historia de la Semana Santa, no solamente mirándonos a nuestro ombligo de la propia cofradía o de nuestro ombligo local, sino que tenemos que ir estableciendo pues numerosos lazos porque existen esos lazos, porque las cosas se encargaban de acuerdo a lo que existía en tal lugar, lo que había realizado una persona en otro sitio, la costumbre de tal cofradía, y eso pues en un espacio que no ha sido un invento de la España de las autonomías como es Castilla y León, pues tenía mucha importancia y eso tenía una traducción en la Semana Santa. Y bueno, pues también otra de las cosas del proceso de elaboración de este libro pues es coserlo, el contenido, con las fotografías. Y han participado más de 20 fotógrafos. Más de 20 fotógrafos muy diversos, algunos que se dedican profesionalmente a la fotografía y otros pues que se dedican muchas horas a la fotografía de la Semana Santa. Y bueno, pues todos ellos han puesto naturalmente mucho interés cuando han realizado la foto y no sabían que era para este libro, y cuando se lo hemos pedido y ya ha ido formando. Te puedes imaginar las fotografías, que aquí hay más de 300 y pico fotografías, yo no las he contado, las habrá contado el editor, pero lo que ocurre es que se han desechado otras muchas. O sea que iba acompañado, cuando los fotógrafos mandaban fotografías, recuerdo Fernando Fradejas en Medina del Río Seco, pues ¿qué nos mandó Fernando? Pues 700, 800 fotografías. Casi nada. Y ahí había que elegir. Y ahí también ha habido a Mario, que es el editor, el maquetador de este libro, pues ha realizado una labor que yo se lo dejo a los profesionales. Cada profesional tiene que hacer una cosa. Yo como historiador tengo que escribir, me puede gustar más una fotografía u otra, el maquetador, el diseñador tiene que hacer el cuerpo del libro, tiene que crearle forma, y los fotógrafos pues tienen que elegir lo mejor que les parece para ilustrar un texto pues que van haciendo a medida que todo el mundo trabajamos al mismo tiempo. Nos está hablando de esa labor tan complicada y que tanto esfuerzo conlleva para llevar a cabo este libro que tenemos aquí. Pero ¿cuál es el secreto de Javier Burrieza para escribir tanto, tan bien y en tan poco tiempo? No, bueno, no tengo ningún secreto. El secreto es las horas que tú vas sumando a ese trabajo, y que es verdad que las quitas de otras muchas cosas. Yo tengo un pequeño secreto, y es que mi trabajo me gusta demasiado. Y como me gusta demasiado, pues evidentemente no me gusta estar corrigiendo textos en un libro, porque estar corrigiendo textos en un libro, ya lo decía Paco Umbral, no me gusta leer mis libros porque ya sé lo que va a pasar en la página siguiente. Pero como me gusta tanto el escribir, me gusta tanto escribir historia, y me gusta mucho escribir sobre Semana Santa, pues lo puedo hacer a lo largo de todo el año. Y es verdad, este libro ha tenido 2 agostos diferentes, o sea que en medio del calor parece que no te llama, porque en la Cuaresma, bueno, pues yo escribo mucho con música, y entonces pongo música, estoy oyendo una marcha procesional mientras yo estoy escribiendo sobre estas cosas, o la música clásica, que me ayuda mucho, ¿no? Bueno, el secreto son horas, horas y horas. Las grandes tallas de nuestra Semana Santa y del resto de Castilla y León son protagonistas en este libro, a su juicio, que ha tenido que estudiar mucho, ¿no?, para poder realizarlo. ¿Cuál es el campo religioso de los escultores con la obra creada? Vamos a ver, los escultores no son personas que de repente se les ocurre algo, o que están en un sitio y, como decía Picasso, la inspiración existe y te tiene que encontrar trabajando. No, es que además los escultores del barroco viven en una sociedad propicia para la creación de estas imágenes. Estamos a los pies del Cristo toda la columna, ¿no? Entonces, Gregorio Fernández participaba de forma muy activa en la realidad sacralizada de su tiempo, en la realidad de las cofradías, en la realidad complicada de las cofradías, que siempre ha sido una realidad complicada. Pero él participaba de todo ello,
y además participaba de aquellos medios de comunicación que eran los sermones, y participaba de aquellas manifestaciones de religiosidad popular que también nosotros hoy conocemos. ¿Se puede seguir haciendo todas estas cosas en la actualidad? Pues con una abstracción, sí. Y además yo creo que todos los escultores que trabajan para la Semana Santa, hasta la actualidad, pues participan de un ambiente que es diferente en lo religioso, porque estamos en una sociedad más secularizada, pues puede serlo. Además, estos escultores del barroco trabajaban mucho con fuentes escritas de los grandes ascetas y los grandes autores de la meditación, como el padre Luis de la Puente, como Fray Luis de Granada, como Luis de la Palma. Bueno, porque en una sociedad que era sacralizada, pero ojo, en el mundo católico, que tenemos un déficit tremendo de Sagradas Escrituras, que los católicos no han leído Sagradas Escrituras durante mucho tiempo porque estaban en latín, tenían que conservarse en latín, pues existía ese otro género que eran las meditaciones, que tenía mucho que ver con todo lo relacionado con la composición del lugar de la espiritualidad ignaciana y jesuítica. Y entonces esas meditaciones se convertían en grandes reconstrucciones de la realidad de la pasión. Y de eso participaban los propios escultores. Y además había existido antes unos antecedentes en Santa Brígida, en el Pseudo Buenaventura, bueno, en toda una literatura medieval. Con el conocimiento que tiene de la Semana Santa, por cómo la vive, la siente también, ¿cuál cree que es la relación de la religiosidad popular con la liturgia? Bueno, la religiosidad popular y la liturgia, pues bueno, de alguna manera esto no sé si es una herejía, pero la religiosidad popular, las manifestaciones de religiosidad popular es una forma también de liturgia. Hay una liturgia oficial que ahora es muy cercana, pero no siempre ha sido muy cercana. Ha sido muy alejada, tremendamente alejada, porque además estaba en un idioma diferente, en una lengua diferente. Y allí estaba el sacerdote y aquí estaba el pueblo fiel, que era un convidado de piedra. Así lo tenemos que decir con toda claridad. Esa liturgia impresionaba, sí, pero no formaba. No participaba, la gente no participaba de eso. Y además era una iglesia clericalizada, donde los privilegiados en esa iglesia eran los clérigos, los sacerdotes y los religiosos, más también que las religiosas, que estaban en sus conventos de clausura. ¿Qué es necesario? Pues crear una liturgia de algo tan esencial como es la pasión, para laicos, en la calle, en un canal de información diferente, y además que esas cofradías servían para otras muchas funciones. No solamente estaban para la Semana Santa, no se vivía la Semana Santa todo el año, sino que se vivían las estructuras de la Semana Santa todo el año, porque tenían sus hospitales, la iglesia penitencial, estamos en una iglesia penitencial, una iglesia que es evidentemente un templo, pero que los responsables, los propietarios de la misma, son sus propios cofrades. Somos, en este caso, los 1000 y pico cofrades, que somos cofrades de la Veracruz de Valladolid. Entonces, bueno, pues es una realidad que esa es un poco la vinculación entre la liturgia de antes y la liturgia que se va a crear con las procesiones. Hoy la liturgia es totalmente accesible, es formativa, no es alejada, es cercana, y las dos se complementan perfectamente. Javier, ahora sé que le voy a poner un compromiso, pero le voy a preguntar igualmente. De nuestra Semana Santa, ¿cuál es la talla por la que tiene una especial predilección? Bueno, claro, es que encima ahora yo no sabría eso responderlo para Valladolid, pero es que encima, con el ámbito de Castilla y León, es más complejo. Es más complejo. Hombre, yo he dicho aquí un nombre ya que es Gregorio Fernández, ¿no? Que tiene sus antecedentes en un Alonso Berruguete, que en la figura del escultor, y no es autor de ningún paso procesional, de ninguna imagen procesional, y en un Juan de Juni, que el propio Gregorio Fernández en 1615 compra el taller de Juan de Juni, que ha realizado una imagen totalmente revolucionaria, no sé si la palabra es muy adecuada, pero la iconografía fue revolucionaria, que es la Virgen de las Angustias.
y que se reparte por toda Castilla y León, esa Virgen de las Angustias. Incluso hasta se necesitaba leyendas y tradiciones para justificar la presencia de esa Virgen de las Angustias. La portada es el Cristo de toda la columna de Gregorio Fernández. Yo no sé si es la mejor, a mí es una de las que más me gusta. Es de las que más me impresiona, es de las que más me enamora. ¿Eso quiere decir que las haya mejores? Pues a lo mejor las hay mejores. Yo no soy cofrade de esta cofradía del Cristo de toda la columna, aunque sí de su propietaria, que es la Veracruz. Entonces la siento muy mía, y además la sentiría muy mía como vallisoletano y como castellano-leonés, porque es que resulta que cuando abrimos el ámbito de acercarnos a las cosas y también el ámbito de estudio, pues sentimos que es muy nuestro, y eso es una cosa necesaria para los castellanos y leoneses, que es muy nuestro Zamora, que es muy nuestro lo que pasa en Salamanca, que es muy nuestro lo que pasa en León, lo que pasa en Bercianos de Aliste, lo que pasa en Medina de Río Seco, donde yo he sido pregonero, y yo le digo muchas veces al alcalde que es mi pueblo, y yo no he nacido en Río Seco, pero he conocido tantas cosas de Río Seco, Medina del Campo, Palencia, Ávila, Segovia, esos pasos que llegaron a Segovia a principios del siglo XX que trajo un obispo segoviano, pero que les tiene que traer, perdón, de Cataluña, porque aquí no encuentra escultores. En definitiva, yo creo que ya tenemos que empezar a apreciar la gran Semana Santa que tenemos en Castilla y León. Y en este sentido, los amantes de la Semana Santa precisamente conocen, ¿no?, de la importancia de escultores, como bien nos decía, como Gregorio Fernández o Juan de Juni, pero la sociedad en general es consciente de lo que nos han aportado a todos. Primero tenemos que ser conscientes de lo que nos han aportado las cofradías encargando todos estos pasos. Es verdad que hay pasos, aquí en esta iglesia hay pasos que se tardaron en pagar muchos años, pero la labor que han tenido las cofradías en todo esto, yo creo que hay que romper una lanza, grandes impulsores de todas estas cuestiones. Y después nos damos cuenta de la labor que nos han aportado, pues ojalá nos demos cuenta, si no nos hemos dado cuenta ya, y estas obras pues intentan ser, para eso estamos los historiadores, para ser un poquito pepitos grillos de todas estas cuestiones, y bueno, yo no sé si te lo he dicho antes, pero yo con este libro, además de plasmar algo que ya ha sido de trabajo de otros muchos años, porque cuando te dice la gente, ¿cuánto tardas en escribir este libro? Yo llevo escribiendo cosas de Semana Santa muchos años, ¿no? Pero con este libro yo he aprendido muchísimo. He descubierto muchas cosas de esta tierra a la que muchos amamos profundamente, que es Castilla y León. Al igual que usted ha descubierto, muchos también pueden descubrir a través de su libro cosas muy interesantes sobre la Semana Santa de Castilla y León. Los que estén interesados, los que le haya entrado ahí el gusanillo de decir, pues me apetece ver este libro, leerle, profundizar en él, ¿dónde se puede adquirir? Claro, es evidente que a nosotros nos están viendo personas de la diócesis de Valladolid, de Castilla y León, de España, porque Internet tiene algo tan importante de difusión, ¿no? Entonces, habrá librerías en Castilla y León que lo puedan tener, pero también se puede recurrir a la editorial Tartesos, que es quien lo ha editado. Tartesos se busca en Google, con 2 S en la última sílaba, porque claro, como es algo muy andaluz, pues los Tartesos lo son, y allí pues encontrará el número de teléfono, se pone en contacto con ellos y ellos muy amablemente se lo van a hacer llegar. Javier Burrieza, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros y por acercarnos siempre nuestra Semana Santa. Bueno, muchas gracias a vosotros y mi enhorabuena a este gran equipo que es el de los medios de comunicación de la diócesis de Valladolid. Estamos muy orgullosos de vuestro trabajo.